Saludos, querida audiencia, desde el rincón del profe Plazas. Al habla Ramiro Plazas, transmitiendo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. En el experimento demostrativo de hoy, vamos a controlar una salida PWM de nuestro microcontrolador, en este caso un Arduino Uno, cuyo ciclo de trabajo se va a regular desde un potenciómetro. Y vamos a monitorear el ciclo de trabajo utilizando un motor de corriente directa. Lo que queremos crear es la creación de un programa hecho en Flowcode, en este caso la versión 10, para producir, para hacer que nuestro proyecto haga lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Bueno, lo que queremos se puede apreciar acá. En este momento ven ustedes que estamos alimentando con 5 voltios y la corriente consumida por el proyecto es de 0 miliamperios porque el motor está en reposo. Ahora bien, vamos a empezar a incrementar el ciclo, el potenciómetro se encuentra en un extremo, en el que el nivel de voltaje producido es 0 voltios. Y vamos a girar en el sentido contrario las agujas del reloj. Y ven ustedes que empieza a subir la corriente, empezó a crecer el ciclo de trabajo y la corriente en este caso es de 9 miliamperios, insuficiente para vencer la inercia de nuestro motor. Vamos a incrementar, vemos que ahora la corriente está en 40 miliamperios y todavía no vencemos la inercia. Recuerden que 40 miliamperios es la corriente máxima que podemos drenar de una salida de Arduino Uno sin que lo desestabilicemos. Bien, sigamos incrementando y ven ustedes que ya empezó a girar a baja velocidad, indicando que el ciclo de trabajo se incrementó, la corriente pasó a 15 miliamperios, sigo girando y sigue creciendo la rapidez con la que gira y la corriente sigue aumentando, ya vamos en 18 miliamperios. Sigo aumentando el ciclo de trabajo y ven ustedes con esos ojitos que no han de mentir que, bueno, en mi caso se alcanza a ver que la velocidad de giro aumentó, pero todavía está por debajo de la velocidad de parpadeo de las luces estroboscópicas generadas por nuestra lámpara de LED. Bien, entonces vemos que ahora estamos ya en 30 miliamperios. Sigamos creciendo. Sigue creciendo, vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir. Sigue incrementándose la velocidad. Sigo incrementando. Estamos en 41, 51. La velocidad es superior. Y sigo incrementando hasta alcanzar la máxima velocidad con el máximo ciclo de trabajo supuestamente a 60 miliamperios. Vean ustedes que alcancé la velocidad máxima, ¿verdad? Bien, ven ustedes que efectivamente con el osciloscopio podemos apreciar que el ciclo de trabajo es prácticamente del 100% y que el voltaje obtenido en de la derivación central del potenciómetro, del TEP central, es máximo, en este caso es de 5 voltios. Aquí tengo, esto es el nivel 0, estamos en 2 voltios por división, entonces tenemos 2 divisiones y media, o sea son 5 voltios. Aquí también tenemos 5 voltios. Bien, ahora va a empezar a reducir el ciclo de trabajo, la corriente se va a reducir de 69 a 70 miliamperios por debajo
Vean ustedes que reduzco el voltaje generado por el potenciómetro y se reduce el ciclo de trabajo y se va reduciendo la velocidad. Vean ustedes cómo el ciclo de trabajo se reduce al mismo tiempo que el voltaje de entrada y al mismo tiempo que la velocidad se reduce hasta llegar a un nivel prácticamente nulo, 0. Aquí creamos, para volver a crecer, a incrementar el voltaje no es suficiente. Con incrementar el ciclo de trabajo al 10%, es necesario llegar a un 40%, creo yo. Bueno, en realidad un poco menos. Vean ustedes, ¿cierto? Y bien, entonces ese es el resultado que nosotros queremos obtener. Así que vamos a crear el programa, no sin antes hacer una breve descripción de hardware de nuestro proyecto. Vamos allá. Echémosle un vistazo al diagrama o al hardware en el modo placa de pruebas en FreeSync. Primero tendríamos que conectar los cables de alimentación positivo y negativo a la placa de pruebas desde la tarjeta Arduino. Cuando se utilizan circuitos alimentados con diferentes tensiones, como es el caso nuestro, es necesario conectar las masas de ambos circuitos juntas para así tener una masa común. Entonces primero conectaremos la fuente de 5 voltios a la placa de pruebas usando el clip para este tipo de conexiones. Conectamos la masa de la fuente o cable negro a la masa de Arduino en la placa de pruebas mediante un cable, bueno, en realidad 3 cables que hacen de puente así, ¿vale? Y a continuación conectamos el cable rojo de la batería, perdón, en este caso es de la fuente de poder externa, a la placa de pruebas en la primera columna, la columna de la derecha, siendo esta conexión la que alimenta al motor directamente. Ahora conectamos el transistor IRF520 sobre la placa de pruebas, de manera que la cara con una mayor superficie metálica quede mirando hacia la derecha, o sea, al lado contrario de la placa Arduino. A continuación conectamos el pin digital 11 de Arduino al terminal superior del transistor. Este terminal recibe el nombre de puerta. Un cambio en la tensión que se aplica al terminal de puerta hace que el transistor conecte entre sí sus otros 2 terminales. Es decir, se comporta como un interruptor cerrado. Conectamos el cable negro del motor al terminal central del transistor. El cual recibe el nombre de drenador. Cuando Arduino activa el transistor al suministrar una tensión al terminal de puerta, este terminal, o sea, drenador, se conectará a un tercer terminal llamado fuente, el cual a su vez está conectado a más
De esta forma, al conectar el drenador y el surtidor entre sí, se conecta el cable negro del motor directamente a masa y a través de ese transistor, comenzando en ese momento el motor a girar. Lo siguiente será conectar los cables de alimentación del motor a la placa de pruebas. Entonces, el último componente que hay que añadir es el diodo. El diodo es un componente que tiene polaridad y solo se puede montar de una forma determinada en el circuito. Observemos que el diodo, en uno de sus extremos, tiene una franja blanca. Este extremo del diodo es el negativo y se conoce con el nombre de cátodo, por donde sale la corriente. El otro extremo es el positivo o ánodo, por donde entra la corriente. Entonces, conectamos el ánodo del diodo al cable negro del motor. Así. O sea, a la masa. Y el cátodo de este diodo al cable rojo del motor. ¿Vale? O sea, la alimentación positiva. Tal y como se ve pues en esta vista de protoboard. Bueno, cualquiera diría que el diodo está conectado al revés. En realidad sí que es así. El diodo ayuda a eliminar cualquier tensión inversa inducida producida por el motor y que pueda retornar al transistor estropeado. Hay que recordar que la tensión inversa inducida siempre aparece con una polaridad contraria a la tensión que se aplica para producirla. Bien, entonces este es el diagrama esquemático que podemos obtener a partir del diagrama de modo protoboard, modo placa de pruebas. ¿Vale? Donde vemos acá, una vez más, que los mismos elementos de antes, ¿cierto? Entonces, la alimentación de todo el circuito es provista desde la tarjeta Arduino. Entonces aquí tenemos los más 5 voltios provistos por el Arduino y la tierra también provista por el Arduino, la cual se conecta mediante los cables de alimentación positivo y negativo a la placa de pruebas, es la tarjeta Arduino. Hemos conectado las masas de ambos circuitos, o sea, las masas del circuito que alimenta al motor, como la masa del circuito que alimenta al Arduino, juntas, ¿cierto? Para así obtener una masa común. Hemos conectado la fuente de poder externa de 5 voltios a la placa de pruebas utilizando este clip para este tipo de conexiones. Conectamos la masa del clip o cable negro a la masa de Arduino en la placa de pruebas mediante un cable, como ya dijimos, que hacía de puente, y conectamos el cable rojo de la pila, en este caso de la fuente externa, a la placa de pruebas en la segunda columna. Recordarán ustedes que es esta conexión. Y esta es la conexión que alimenta al motor directamente. Hemos conectado aquí el terminal, el transistor, IRF 520, conectando el pin digital 11, en este caso el pin digital 11 de Arduino. Aquí está, ¿cierto? El pin digital 11 de Arduino al terminal superior del transistor, conocido como con el nombre de puerta,
Ya vimos que un cambio en la tensión que se aplica al terminal de puerta hace que el transistor conecte entre sí sus otros dos terminales. O sea, se comporta como un interruptor cerrado. Conectamos el cable negro del motor, que sería este, al terminal central del transistor, también conocido bajo el nombre de drenador, de manera que cuando Arduino activa el transistor al suministrar una tensión al terminal de puerta, este terminal, o sea el drenador, se conectará a un tercer terminal llamado fuente, que sería este, el cual a su vez está conectado a la masa. Entonces, de esta forma, al conectar el drenador y el surtidor entre sí, se conecta el cable negro del motor directamente a masa y a través de este transistor, comenzando en ese momento el motor a girar. Por último, repito, conectamos los cables de alimentación del motor, el rojo y el negro, ¿verdad? El último componente que añadimos es el diodo. El diodo dijimos que es un componente que tiene polaridad y que solo se puede montar de una forma determinada en el circuito. Entonces observamos que el diodo en uno de sus... Este es el extremo que contiene la franja. Y este extremo del diodo es el negativo y se conoce, como ya hemos dicho, con el nombre de cátodo. Es decir, por donde sale la corriente, como lo indica esta flecha. El otro extremo es el positivo o ánodo, por donde entra la corriente. Conectamos el ánodo del diodo al cable negro del motor, ¿vale? ¿Listo? Y el cátodo de este diodo lo conectamos al cable rojo del motor, ¿vale? O sea, la alimentación es positiva. Como ven, les decía, parece que el diodo está conectado inversamente. Está conectado al revés. Y pues sí, es así. Porque el diodo ayuda a eliminar cualquier tensión inversa inducida, producida por este motor. Y que puede retornar al transistor estropeándolo, como habíamos dicho previamente. La tensión inversa inducida hay que recordar que siempre aparece con una polaridad contraria a la tensión que se aplica para producirla. Bien. Bien, entonces ya hemos considerado el diagrama de Fritzing. Ahora solo nos restaría el circuito completo, ya el montaje completo. Que es el que tenemos acá. Entonces, bueno, obviamente tenemos aquí los cables de alimentación positivo, que es este cable rojito, y el negativo, que es este, ¿vale? Conectados a la placa de prueba, o sea, al protoboard desde la tarjeta Arduino, ¿verdad? Hemos conectado acá nuestra batería, bueno, en este caso nuestra fuente externa, ¿vale? Y conectando la masa de la fuente externa, que es esta, o cable terminal negro, ¿sí? A la masa de Arduino, ¿vale? A la masa de Arduino, aquí a través de este, y también a la masa del motor. Bueno, en realidad aquí esta es
esos son los tres puentecitos que nos permite tener acceso a la masa en este extremo, en la segunda columna a la derecha. ¿Vale? Bien. Entonces, como les decía, hemos conectado el cable rojo de la fuente a la placa de pruebas justo aquí en la primera columna a la derecha, siendo esta conexión la que alimenta directamente al motor. También tenemos aquí el transistor IRF520 sobre la placa de pruebas, de manera que la cara, esta es la cara con una mayor superficie metálica, quedó mirando hacia la derecha, o sea, hacia el lado contrario de la placa Arduino. Conectamos el pin digital 11 de Arduino al terminal superior del transistor, ¿vale? Y este terminal, como hemos dicho, es el que recibe el nombre de puerta. Dijimos que un cambio en la tensión que se aplica al terminal de puerta hace que el transistor conecte entre sí sus otros dos terminales. O sea que se comporta como un interruptor cerrado. Entonces, hemos conectado el cable negro del motor aquí al terminal central del transistor a través de estos dos puentecitos. ¿Vale? Este es el terminal central, es el que recibe el nombre de drenador. Cuando Arduino activa el transistor al suministrar una tensión al terminal de puerta, este terminal drenador se conectará a un tercer terminal llamado fuente o surtidor, el cual a su vez está conectado a través de este puentecito a masa. De esta forma, al conectar el drenador y el surtidor entre sí, se conecta el cable negro del motor directamente a la masa y a través de este transistor, comenzando en ese momento el motor a girar. Entonces, después de haber conectado los cables, lo siguiente pues es conectar los cables de alimentación del motor a la placa de pruebas. El último componente que añadimos fue el del diodo, ¿cierto? Dijimos que el diodo tiene polaridad y solo se puede montar de una forma determinada en el circuito. Observamos que el diodo en este extremo tiene una franja blanca, que este es el extremo del diodo, que es el negativo, y se conoce con el nombre de cátodo, que es por donde sale la corriente, ¿verdad? Bien, el otro extremo, este es el positivo o ánodo por donde entra la corriente. Entonces conectamos el ánodo del diodo, ¿sí? Conectamos el ánodo del diodo al cable negro del motor o masa, y el cátodo de este diodo al cable rojo del motor o alimentación positiva. Como dijimos, el diodo aparentemente está conectado de manera inversa, o sea, al revés, y dijimos que sí que así es. Entonces, bueno, eso es entonces la conexión y el control del motor por parte de Arduino. Pero también tenemos acá el potenciómetro. El potenciómetro, como se ve, está conectado de esta siguiente manera. Este extremo del potenciómetro está puesto a tierra, a masa del Arduino, y el otro extremo
está conectado a través de este puentecito a los más 5 voltios provistos por el Arduino, mientras que la derivación central acá está conectada al pin analógico 0. Eso también se puede apreciar justo acá en este esquemático, en donde tenemos acá el potenciómetro, que es de 100 kiloohmios a medio vatio, un extremo a más 5 voltios y el otro extremo a la masa del Arduino. Y de la derivación central va conectado a través al pin analógico 0. Este es el pin del potenciómetro. Aquí lo tenemos. Entonces vemos que este terminal me conecta a masa, un extremo del potenciómetro, mientras que este otro terminal amarillito, puente, me conecta el otro extremo a más 5 voltios. En tanto que con este cablecito verde conecto a la derivación central a puerto analógico 0. Bien, ese es el hardware que vamos a utilizar. Procedamos a construir nuestro diagrama de flujo utilizando la versión 10 de Flowcode. Abramos un nuevo proyecto. Vamos a utilizar el Arduino Uno versión 3 con aquel que tiene los pines en 2 hileras, y vamos a elegir el puerto para programar lo que sería el puerto COM3 al cual está conectado ya nuestro Arduino Uno. Bien, entonces ya con eso estamos en condiciones de crear nuestra hoja de cálculo. Bien, lo primero que haremos será ir a colocar en nuestro panel de 2 dimensiones los componentes. Primero el componente de salida PWM. Vamos a colocar el PWM interno y lo vamos a descargar en el panel de 2 dimensiones. Aquí está. Y segundo, vamos a colocar en un lugar adyacente el componente de entrada constituido por el potenciómetro. Vamos a buscar acá entre las entradas un potenciómetro también en el panel de 2D. Y aquí está. Vamos a colocar justo al lado. Así. ¿Listo? Bien. Vamos a ajustar los tamaños para que no usar más de lo necesario. Vale. Y ya lo tenemos. Así está. Listo. Bien. Ahora que ya tenemos los componentes de las librerías,
Iniciaremos por habilitar el PWM, pero antes tenemos que ir y vamos a establecer cuál es el canal con el cual vamos a trabajar. Bien, PWM, como recordarán, la salida PWM que vamos a utilizar es la del número 11, ¿verdad? La salida número 11, es decir, vamos a utilizar aquí está el pinout del Arduino 1 y aquí está la 11. La señal 11 es una señal PWM, ¿verdad? Y lo importante aquí es que está conectada al puerto B, pin 3, al pin 3 del puerto B, ¿vale? Es una salida claramente PWM. Entonces, volviendo otra vez a nuestro programa, vamos a elegir aquel canal al cual esté conectado PB3. El 1 no puede ser porque es el puerto de 6. El 2 es el puerto de 5, así que tampoco. El 3 es el puerto B1, tampoco. El 4 es el puerto B2, tampoco. El 5, este sí es el puerto B3. Listo, ya lo tenemos. Recuerden que hay un periodo de overflow de 255, es decir, que cuando el ciclo de trabajo alcance 255 y sigamos incrementándolo, entonces se regresa a 0. Bien, listo por ahí. Aquí ven ustedes que quedó PWM canal 5, ¿vale? Bien, ahora vamos con nuestro potenciómetro. Como recordarán, nuestro potenciómetro está conectado al puerto analógico 0, ¿vale? A0 o PC0. ¿Listo? Bien, entonces regresemos y veamos que tenemos que elegir acá el puerto analógico 0. El puerto analógico 0 lo podemos encontrar justamente el ADC0. Aquí está, PC0 o ADC0. Es este. Ya estaba elegido, pero quería mostrarles. ¿Vale? Y listo. Entonces ya tenemos conectada los componentes de entrada y salida de nuestro proyecto. Ahora bien, para albergar los valores que vayan a ser que van a estar asociados con estos dos periféricos, necesitamos dos variables. Una que albergue el valor que vamos a visualizar con este periférico y otra para albergar el valor que se ha leído con este periférico. Vamos a... hay una relación entre esas dos variables. Queremos que cuando la variable asignada al potenciómetro valga 0, entonces que el valor indicado por esta escala sea 0. Que cuando el valor seleccionado con el potenciómetro sea 5,
queremos que el valor indicado en este periférico sea el máximo. Bueno, máximo aquí sería indicado por 100, pero para nosotros el máximo en realidad sería indicado por 250. Entonces queremos que cuando esta variable, la que llamaremos voltaje, valga 0, la variable de este periférico, a la que llamaremos PWM, valga 0. Pero que cuando esta variable valga 5, cuando la variable voltaje valga 5, queremos que la variable PWM valga 255. Entonces veamos cómo se relacionarían esas dos variables. Veamos pues cómo queda. Bien, entonces revisemos los cálculos de esta manera. Tenemos dos variables. La variable voltaje puede valer entre 5 y 0. Cuando la variable voltaje valga 5, queremos que la variable PWM valga 255. Esta es la variable voltaje y esta es la variable PWM. ¿Cuál es la relación entre estas dos variables? Bueno, la hacemos por regla de 3 simple. PWM sería igual. Como es una regla directa, entonces a mayor B mayor PWM. Así que PWM sería igual. Si esta es nuestra incógnita, PWM sería igual a B por 255, B por 255 sobre 5. Sobre 5. Es decir, que la variable PWM sería igual 25 entre 5 daría 5 y 5 entre 5 daría 1. Sería igual a la variable voltaje multiplicada por 51. Entonces, PWM, repito, es igual a la variable voltaje por 51. Bien, si tenemos eso en mente, entonces podemos continuar. Veamos qué tipo de variables serían PWM y voltaje. Veamos. Por ejemplo, digamos que quiero alcanzar la mitad del rango dinámico. El rango dinámico de la variable PWM sería la mitad de 255, es decir, 128 por ahí. Mientras que la mitad del rango dinámico de la variable voltaje sería la mitad de 5, es decir, 2,5. Bien. Veamos entonces cómo convertir o cómo mapear voltaje en PWM. Digamos que el voltaje vale 2,5. La multiplicamos por 51 y obtenemos PWM 127.5. ¿Qué tipo de variable sería la variable voltaje? Bueno, obviamente es una variable que contiene números, que tiene que ser capaz de albergar números decimales. Así que la vamos a catalogar como una variable de punto flotante. Voltaje es una variable de punto flotante. En tanto que PWM, puesto que oscila entre 0 y 255, la declararemos como una variable tipo byte. O sea, usaremos un solo byte para
definir el tamaño de la variable. Un byte es capaz de contener 2 a la 8 combinaciones diferentes, es decir, 256 combinaciones. O sea, de 0 a 255. Entonces, vamos a definir a la variable voltaje como una variable de punto flotante, ¿vale? Con un valor inicial de 0. Aquí la tenemos. Mientras que la otra variable, PWM, es una variable tipo byte, o sea, un número del rango de 0 a 255. Vamos a declararlo con un valor inicial de 0 también. Porque sabemos que cuando B vale 0, PWM vale 0 por 51, es decir, también vale 0. Bien, ahora empecemos por leer el valor del potenciómetro, que esa es la información con la que vamos a procesar. Esa información la vamos a mapear a la variable PWM, la cual oscilará entre 0 y 255, o sea, entre 0 y 100%. Bien, así que vamos aquí a los iconos de los comandos y vamos a escoger en primera instancia un loop. Seleccionemos aquí un bucle loop. Y estaremos leyendo periódicamente, estaremos leyendo el estado del potenciómetro. El potenciómetro podemos extraerlo mediante una componente macro. Hay dos periféricos, PWM y potenciómetro. Entonces vamos a seleccionar potenciómetro. ¿Qué función necesitamos? Pues aquella que nos permita extraer un voltaje. Esta, get voltage. ¿Vale? Get voltage. Así que el voltaje que podamos leer, lo vamos a guardar en donde ya sabemos que en la variable voltaje. Entonces, aquí lo tenéis. Vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir. Que lo primero que hacemos es guardar en la variable voltaje el voltaje obtenido desde el periférico llamado potenciómetro. Es una variable que oscila entre 0 y 5. 0, 0,5, 1, 1,5 hasta 5. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esa variable? Bueno, tenemos que mapearla para que cuando dicha variable cambie de 0 a 5, la variable PWM oscile o varíe entre 0 y 255. Para hacer eso, necesitamos entonces un bloque de cálculo, y con ese bloque de cálculo lo que queremos es mapear sobre PWM a la variable voltaje. ¿Bajo qué operación? No, pues multiplicándola por 51. Así. Listo, entonces hemos mapeado voltaje sobre PWM.
¿Y qué vamos a hacer con la variable PWM? Bueno, pues vamos a usarla para ajustar el ciclo de trabajo. Si quiero ajustar el ciclo de trabajo, lo que voy a necesitar primeramente es una componente macro llamada PWM. Para usar la librería PWM necesito habilitarla. Enable. ¿Listo? Vámonos, OK. Vamos a habilitar dicho periférico. Es decir, estamos permitiendo que a través del pin 11, que es un pin PWM, sea sacada una fuente, una señal rectangular cuyo ciclo de trabajo dependerá del valor que ajustemos para el ciclo de trabajo. ¿Y cómo ajustamos el valor para dicho ciclo de trabajo? Bueno, pues mediante otro bloque, otra componente macro. Necesito ajustar el ciclo de trabajo. ¿Vale? Bien, entonces vamos a ajustar el ciclo de trabajo. ¿Cuál va a ser el valor de dicho ciclo de trabajo? Bueno, como es una variable tipo byte, necesitamos entregarle un valor de ese tamaño, tipo byte. Es decir, la variable PWM que ya hemos declarado previamente. ¿Vale? Bien. Y listo. Aquí lo tenemos. Vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir. Una vez que haya leído el voltaje, lo convierto a PWM y con ese valor PWM lo uso como parámetro y ajusto el ciclo de trabajo del pin 11. Y ya está. Veamos a ver si nos funcionó la flauta. Vamos a ver cómo suena. Bueno, pues simplemente vamos a debug. Pero antes debo guardar la hoja de cálculo como PWM motor. Y ahora sí vamos a debug y vamos a decirle simula mul. ¿Y qué creen que pase ahora? Bueno, pues lo que va a pasar es simplemente que tan pronto ajuste aquí la posición del potenciómetro a 0, la entrada vale, la salida PWM tiene un ciclo de trabajo de 0, o sea un 0%. Y cuando lo lleve a 5, vean ustedes que el valor del ciclo de trabajo asciende a 255, es decir, al 100%, a la totalidad del rango dinámico. Y cuando esté justo a la mitad, en 2,5, bueno, 2,5 es la mitad de 5. Esperamos que el ciclo de trabajo sea la mitad del valor máximo, la mitad de 255 a 128, es decir, la mitad, el 50%. ¿Listo? Y hasta ahí funciona de maravilla. Ahora bien, antes de descargar el programa que acabamos de simular en Flowcode sobre el chip objetivo, es decir, antes de descargar la tarjeta de Arduino, el entorno de desarrollo de Arduino, vamos a simularlo en Proteus. Pero acabo de darme cuenta que se me filtró un clon. Se me duplicó aquí este bloque, así que lo que vamos a hacer es eliminar lo que sobra. Ya está. Listo. Guardemos otra vez. Y ahora sí. Para poder simular esto en Proteus necesito crear un código de máquina. Ese código de máquina lo puedo crear aquí en Build. Y antes de compilarlo a código de máquina, necesito asegurarme que elegí correctamente el chip. El chip es el
Arduino 1R3 PDIP, el cual se encontraría aquí en el puerto COM3. Listo, ya está. Modifiquemos eso y ahora sí vamos a compilarlo al código de máquina. Salvamos para que lo compile y está creando el archivo de máquina. Listo, el archivo de máquina ha sido creado exitosamente y hemos finiquitado esa tarea. Cerramos y vamos ahora sí a ver qué podemos hacer para simular. Bueno, ya he armado aquí el esquemático en la hoja de cálculo de Proteus, en donde pueden apreciar que estamos utilizando a un Arduino 1, ¿cierto?, como microcontrolador. También podemos apreciar aquí la interfaz de salida con la cual vamos a monitorear la cantidad del ciclo de trabajo en la práctica. Vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir. Hemos conectado la fuente externa de 5 voltios bueno, en este caso lo hemos conectado al potenciómetro por un lado, mientras que la masa de dicha fuente externa es común con la masa del Arduino y con la masa pues de todo el sistema, ¿vale? También hemos conectado el transistor IRF520 de manera que está controlado desde el pin digital 11. O sea, conectamos el pin digital 11 de Arduino al terminal con puerta del transistor. El motor tiene dos cables, el rojo y el negro. El cable negro lo hemos conectado al terminal llamado drenador, de manera que cuando Arduino active el transistor al suministrar una tensión al terminal puerta, este terminal, o sea el drenador, se conectará a un tercer terminal llamado fuente, el cual a su vez está conectado a masa. De esta forma, al conectar el drenador y la fuente o surtidor entre sí, se conecta el cable negro del motor directamente a masa a través del transistor. Y ya que el cable rojo del motor está alimentado desde la fuente externa de 9 voltios, bueno, entonces el motor empieza a girar. También podemos apreciar, bueno, que obviamente ya hemos conectado los cables de alimentación del motor, ¿cierto? Y que el último componente que hay que añadir era el diodo, ¿verdad? El diodo dijimos que es un componente que tiene polaridad y solo se puede montar de una forma determinada en el circuito. Y observamos que el diodo es en uno de sus extremos, el que tiene la franja llamado cátodo, ¿cierto? Y que ese extremo del diodo es el extremo negativo y se conoce, repito, con el nombre de cátodo, por donde sale la corriente. El otro extremo es el positivo, ¿vale? El otro extremo es el positivo, el cual está conectado al cable
negro del motor. El positivo es por donde entra la corriente. Bien, tal y como se ve pues en esta figura, parece que el diodo está conectado al revés, ¿cierto? Y debe ser así porque el diodo ayuda a eliminar cualquier tensión inversa generada por el motor y que puede retornar hacia el transistor y lo puede malograr. Bien, ya que lo tenemos, bueno, eso por otro lado aquí tenemos el potenciómetro, el cual un extremo va a más 5 voltios, ¿vale? O sea, los 5 voltios del Arduino, o puede ir perfectamente a los 9 voltios. No, sí, tiene que ir a los 5 voltios del Arduino, sí, está bien. Y el otro extremo va a tierra, y la derivación central pues va al pin analógico A0. Hemos conectado un osciloscopio para visualizar el pin, la señal PWM del pin 11, y para visualizar el voltaje entre 0 y 5 del potenciómetro. Bien, ahora sí, vamos a abrir la ventana de diálogo que me permita ejecutar el código de máquina que acabamos de crear. Ok, digámosle aceptar y simula mula. ¿Qué observamos? Bueno, aquí lo tienen ustedes con esos ojitos que no han de mentir, ¿vale? Miren ustedes. Se ve claramente. Vamos a colocarlo aquí en un sitio donde no estorbe. Por ejemplo, puede ser acá, tal vez, ¿cierto? Y ¿qué tenemos acá? En este momento estamos a la mitad de la posición del potenciómetro, está en el 50%, por lo tanto el ciclo de trabajo es del 50%. La duración del pulso y la duración de la pausa son iguales. Ahora vamos, y el motor ya está girando no a velocidad crucero, sino a media velocidad crucero. Ahora vamos a bajarle acá. Vean ustedes que se redujo el ciclo de trabajo y lo puso en el mínimo hasta que incluso llegue a 0. ¿Vale? Ahí está. El ciclo de trabajo es prácticamente 0, porque la duración del pulso es mínima, ya se hizo 9. Bien, y se detuvo el motor. Ahora podemos incrementar de a poco el ciclo de trabajo y en un momento dado empieza a girar el motor. Vean ustedes, gira lento. Voy a incrementar la velocidad. Aquí lo tenéis. Y debería girar cada vez más rápido. ¿Cómo sé que estoy incrementando la velocidad? No, pues porque dejémosle acá el canal A. Aquí está. Vean ustedes lo que está pasando aquí con el canal B, y que me está mostrando el voltaje del potenciómetro. Este voltaje, cuando está en la posición 0, ¿sí? Cuando está en la posición 0, coincide con la línea roja, y la línea verde coincide con la línea roja. Ahora vamos a empezar a que nos muestre y vamos a subirlo. Vean ustedes que lo estoy subiendo y subiendo y subiendo, la línea roja va subiendo porque estoy incrementando la posición del potenciómetro, ¿cierto? Vean ustedes, sigue subiendo. Y vamos a llegar a la mitad, sigamos subiendo el voltaje, la línea verde sigue subiendo y vamos a llegar prácticamente hasta casi al 100%. Vean ustedes que la línea alcanza aquí prácticamente el equivalente a 5 voltios. Y ya, sigo subiendo hasta que alcance, la duración de la pausa es cada vez más pequeña hasta que en un momento dado debería desaparecer. Vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir. La línea
ya prácticamente desaparece y tenemos casi una línea continua de 5 voltios aquí. ¿Vale? ¿Listo? Y aquí obtenemos el potencial. Bien. En este momento debería girar a máxima velocidad el motor. Bueno, ya hemos simulado y sabemos que funciona correctamente. Carguemos el programa. Previa confirmación de que tenemos el chip correcto, el Arduino Uno Dual Line Pins, de que hemos seleccionado el puerto correcto con 3, y ahora sí vamos a build, vamos a compile to target, ok, y ahora sí estemos pendientes de lo que va a suceder con estos dos LEDs. Ven ustedes que ya parpadearon ambos LEDs, lo que significa que ya se cargó el programa. ¿Vale? Bien, el programa ya está perfectamente cargado, así que vamos a proceder a encender la fuente externa que me va a alimentar al motor. Vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir que el motor todavía está en reposo. Voy a apagar la luz auxiliar y voy a alumbrarlo exclusivamente con una luz estroboscópica. Eso por un lado. Y por otro lado vamos a confirmar con el osciloscopio el estado del pin 11, que es el pin PWM, que es este tren de picos, y el estado del puerto analógico A0, que como ven ustedes está en 0 voltios. Ahora voy a empezar a girar el potenciómetro. Vean ustedes que incrementa el ciclo de trabajo, o sea que estos pulsos se mantienen cada vez más anchos, aunque el periodo, la separación entre pulso y pulso es constante, o sea de aquí a aquí es constante, pero aquí ya va creciendo el nivel de DC, porque estoy girando el potenciómetro. ¿Vale? Entonces, sigamos incrementando el ciclo de trabajo y vean ustedes que ya casi empieza a girar el motor. Y primero a baja velocidad, ¿lo ven? A baja velocidad voy incrementando, la velocidad va aumentando, llega un momento en que se detiene el movimiento aparente de la rueda porque la velocidad de giro es equivalente o igual a la velocidad de parpadeo de la luz estroboscópica, pero si sigo incrementando la velocidad empieza a girar en sentido antihorario, o sea, empieza a adelantarse, a desfasarse. ¿Y por qué? Porque está incrementando su velocidad hasta que alcance un múltiplo, un armónico de la velocidad de parpadeo, que sería ahora. Sigo incrementando el ciclo de trabajo y, bueno, sigue desfasándose una vez más. Y así. Vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir. Voy a alcanzar, vean ustedes que el nivel DC, esta línea verde, va aumentando a medida que giro el potenciómetro. A medida que aumenta el ciclo de trabajo, va aumentando, vean ustedes con esos ojitos, hasta que alcance, aquí conseguí otro múltiplo de la velocidad de parpadeo, por eso está prácticamente detenida. Vean ustedes cómo se observa de maravilloso. Y sigo aumentando y aumentando, sigue subiendo la línea verde, porque el voltaje de derivación central del potenciómetro sigue aumentando debido a que sigo girando. El ciclo de trabajo sigue aumentando, ya que la duración del pulso sigue aumentando a pesar de que el ciclo es constante. Y llega un momento, vean ustedes que ya ya casi se notan las cuatro paletas, las 4 aletas de la fuente,
está prácticamente en reposo, alcancé un múltiplo, o mejor dicho, es igual. En este momento la velocidad de parpadeo es igual a la velocidad de giro. ¿Vale? En este momento exactamente igual. Ahora si sigo aumentando, se desfasa en sentido antihorario, ¿verdad? El giro. Sigo aumentando y el desfase es, mire, qué hermosura, está prácticamente en reposo. Ve ustedes que es una maravilla. Y bueno, ahora sí voy a ir hasta el tope. En el tope ya aquí prácticamente el ciclo de trabajo es del 100%. Estos glitches son prácticamente 0, de duración 0. Y este pulso de duración igual al ciclo de trabajo. Y aquí obtuve el máximo. ¿Verdad? Bueno, juventud, eso es lo que tenía para mostrarles hoy, ¿cierto? Espero sinceramente que les haya gustado. Recuerden que lo vieron por primera vez en español y utilizando la versión 10 de Flowcode aquí desde el rincón del profe Plazas. Se despide por hoy nada más. Si Dios lo permite, nos veremos en un próximo video, para lo cual es importante que sus mercedes compartan este video, lo promocionen, si les gustó, denle me gusta, activen la campanita y se suscriben. Bueno, juventud, sin otro particular me reitero, sincera y fraternalmente, Ramiro Plazas Tarazona, transmitiendo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. El que mucho se despide, pocas ganas tenéis. Hasta la vista, babies. Bye bye.